¿Qué es el despertar de la conciencia o la llamada hacia un nuevo despertar? Es la pregunta de que muchos de nosotros nos hacemos. En mi caso particular, tengo que decir que esto me llevó o desencadenó al mundo de la sanación. Desde entonces he ido viajando a muchos lugares, países, como así he podido crear un curso de sanación destinado para personas que tengan ciertas inquietudes, como además terapeutas que quieran ampliar su conocimiento. Antes quiero recordar el periplo previo a este despertar y dar los primeros retoques para que supongo que muchos de vosotros se sienten identificados, como en mi caso, en ese despertar. Recuerdo de pequeño, estando en la calle con mi abuela, vimos un pájaro tener un accidente con los cables eléctricos. Este al caer al suelo yacía muerto. Mi abuela, una mujer muy especial, con unas cualidades que se podrían decir fuera de lo común o sobrenatural. Me dijo, agarra ese pájaro con tus manos y desea que se recupere. Yo en ese preciso momento mantuve ese animalito en mis manos pidiendo que se pudiera recuperar. Y puedo decir que a los minutos recobró el conocimiento, sí, con una herida tremenda en la cabeza, pero lo llevamos a casa, se recuperó y fue puesto en libertad. Al paso de los años, recuerdo que en el año 1978, en verano del 78, tuve un accidente que me pudo haber costado la vida. Estaba jugando con unos niños en un edificio que estaba abandonado, con la mala fortuna que caí por el hueco de un ascensor y fui a parar a un sótano. En ese momento yo yacía en el suelo, mi cuerpo físico estaba totalmente muerto porque me vi fuera de él. En ese preciso momento había unos seres blancos de luz que ellos me decían que tenía que regresar, que no era mi momento de marcharme con ellos. Así que al despertar me encontré pues con dos costillas rotas, la cabeza ensangrentada y un tiempo largo para poder recuperarme. Estuve explicando a familiares y amigos de esa experiencia cercana a la muerte. Y bueno, pues algunos se encogían de hombros, no sabían qué decir ni qué opinar. Y bueno, pues en ese sentido, esa situación pues pasó al olvido, ¿no? Bueno, al olvido para ellos, no para mí. También pasaron unos años, tendría como unos 15 aproximadamente. Yo hacía pues judo cerca de la casa de mis padres y cada día que pasaba por una calle tenía unos recuerdos, tenía un presentimiento en un edificio donde me sonaba familiar, ¿no? Una casa antigua. Pasaron los meses y un día de estos pues me quedé parado frente al portal y empecé a visualizar el lugar donde yo tuve un accidente con un camión rojo y fallecí. Esa situación me dejó muy inquieto porque lo vi con mucha claridad, vi el lugar exacto y me tuvo durante muchos días muy preocupado. Como voy diciendo, pues no hablé con nadie de esa situación, puesto que ¿a quién se le puede contar? Sino a nadie. Como muchos de nosotros que se encuentran con ese miedo a que no te entiendan, que piensan que has perdido el juicio, que si ves fantasmas que son producto de tu imaginación, y más siendo un niño con 13 años, ¿no? Habían transcurrido unos meses cuando, estando yo en casa, tumbado en la habitación, en aquel momento mis padres tenían unos perros y los perros estaban encerrados en el comedor. Y en ese preciso instante, pues sentí abrir la puerta de casa. Alguien abrió y escuché la voz de mi hermana, una hermana melliza. Los perros no paraban de ladrar
arañar las puertas de la habitación y yo pues a mi hermana le insistía que hiciese el favor de abrir la puerta y dejar salir los perros porque hacía mucho ruido y estaban arañando la puerta. Yo escuchaba la voz de mi hermana en el pasillo y llamar a los perros. En ese momento me levanté, fui al comedor, le abrí la puerta y los perros salieron corriendo hacia la habitación de mi hermana. En ese momento yo escuchaba como ella los seguía llamándolos por sus nombres y encendí la luz de la habitación. Los perros estaban al fondo de la habitación, justamente a una ventana que da a un balcón, a una galería, y los animales volvieron hacia atrás, ladrando, entraron al comedor y se fueron hacia la puerta del balcón. Bueno, pues mi sorpresa fue cuando llegué a la puerta del balcón, abrí y allí no había nadie. Pues la verdad, esa situación me dejó totalmente descolocado, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que estando yo despierto en mi sano juicio en aquel momento, esa situación la viviera? Habían pasado unos años después de aquel suceso que había comentado. Sí, me escucharon y bueno, pues como suele pasar, tenía en aquel entonces como 15 años aproximadamente, y lo dejé pasar en el olvido. Eso sí, tuve varias experiencias que no fueron a lo mejor de ese calado, y en el año 93, 1993, yo trabajaba en el aeropuerto de Barcelona y encontré un perro abandonado cercano, la entrada del aeropuerto, ¿no? Estaba tumbado en un césped. Él me vio, yo lo vi, salí del coche, lo recogí y me lo llevé a mi casa. Él se llamaba Junior, entre él y yo nació una bonita amistad. Puedo decir que más que una amistad fue una conexión espiritual con él. Él era mi amigo, era mi compañero, me sentía bien, me daba mucha paz. Él me miraba, yo lo miraba y solamente faltaba que me hablase, ¿no? Al transcurso de 3 años, Junior se enfermó y lamentablemente pues tuvo que ir a parar un hospital para que me tuvieran atendido porque tuvo una enfermedad muy grave. El día previo antes de fallecer, esa tarde fui a ver a Junior. Él hizo un último esfuerzo por levantarse de su jaula para saludarme, o mejor dicho, para despedirse. Pues llegué a mi casa con mucha tristeza, ¿no? Esa noche, pues durmiendo, pues pedí por Junior, pues que Dios lo cuidase, que se produciera el milagro. Y de madrugada, pues sí, tengo que decir, sentí su presencia, escuché cómo caminaba e incluso me tocó la mano y le sentí subirse a los pies de la cama. A los pocos segundos, o minutos quizás, ¿no? Sentí cómo se bajó y yo seguí durmiendo. Ya eran las 7:30, 8 de la mañana, cuando recibí una llamada de teléfono comunicándome que Junior había fallecido. Esa situación pues me dejó bastante pues preocupado, ¿no? Porque sí que me dejó pues con esa situación de decir, ¿fue en sueño? ¿Fue real? ¿O fue otra cosa? Sí que puedo decir que no fue ningún sueño, sí que fue muy real y sobre todo pues estuvo Junior conmigo. Recuerdo en el año 2005-2006, yo trabajaba en aquel momento de transportista autónomo, llevaba todo el textil de una empresa y esta empresa pues llevaba sus propias mercancías a hacer estampaciones a una empresa donde nosotros entregamos ánimas y entablé una relación con un joven de allá. Este joven, pues, al 31 de julio de ese año, pues, él, pues, me despide de él porque iniciaba sus vacaciones y quedamos vernos para principio de septiembre, no sé si el 11 o 8 no es de septiembre, iba a buscar la mercancía. A los
8 o 10 días de haber despedido él, puede ser el 8 o 10 de agosto. He de recordar la fecha con exactitud, pero ahora mismo no lo tengo bien claro, pero sí fue esa fecha. Me lo encontré a mi pueblo. Yo había estacionado el camión, él bajaba por una calle y me lo encontré en una calle principal. Y yo le pregunto, ¿qué haces por mi pueblo, no? Y más aún, que él iba totalmente de blanco. O sea, totalmente de blanco. Hablé con él y le dije, ¿qué haces por aquí? Si tú vives bastante lejos. He de decir que donde yo vivo, a donde vivía este joven, hay como unos 40 kilómetros aproximadamente. Y donde él vivía, donde trabaja, hay como unos 15 o 20 kilómetros aproximadamente. Yo le pregunté qué hacía por el pueblo, me dijo, pues por aquí dando un paseo. Le dije, venga, hombre, si vas de blanco, ¿qué te dedicas a pintar? Pues comprar un departamento, un piso. Y me dijo, bueno, algo ahí. Digo, pero ¿cómo que hay algo así? Que es que tú no tienes que vivir por aquí, si es que vives lejos de aquí. Y me dijo, pues algo estoy haciendo por aquí. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Tengo mucha prisa, me voy a la playa, y me vengo cansado y ya cuando nos veamos, pues ya hablaremos. Habían pasado todo el mes de agosto, la primera semana de septiembre, cuando yo regresé a esa empresa. Entonces en ese momento lo que me extrañó que él no me recepcionó la mercancía ni tampoco la entrega. Y pregunté por él porque me llevaba bien con él, siempre tomamos un café, siempre nos gastamos algún tipo de broma. Y la respuesta de esa persona que resultó ser su primo, me dijo que él ya no vendría más a trabajar. Cosa que me sorprendió. Le dije, ¿cómo que no va a venir más a trabajar? Digo, porque yo me lo encontré hace unas 3 semanas atrás en mi pueblo, iba de blanco. Y bueno, pues la verdad, me extrañó mucho porque pensé que trabajaba de pintor, ¿no? La sorpresa que me llevé fue la siguiente. Me dijo, mi primo ya no está más aquí ni volverá porque el día que empezó las vacaciones iba hacia casa, tuvo un accidente de moto y falleció. Yo me quedé totalmente descolocado porque le dije, no puede ser porque yo lo he visto, he hablado con él y es que era él. Él me dijo, mira, por favor, no me digas esto porque estamos muy dolidos. Su padre está ahí al lado de mi padre, que son hermanos, y por favor, no comentes nada más. Claro, eso me dejó muy descolocado. Y esa empresa, pues, es una empresa que es una cooperativa donde trabajan familiares y amigos, ¿no? Habían transcurrido ya unos años después de esa situación que me encontré. Y recuerdo que era en verano de 2008 que tuve una experiencia muy, digamos, muy difícil, porque tuve un sueño muy lúcido. Y en ese sueño lúcido me vi cómo me estaban enterrando vivo. O sea, yo era espectador de mi propio entierro. Veía como unas personas me introducían con vida en un ataúd grande de color blanco, lo cerraban y me tiraban a una pequeña fosa y echaban para de tierra. Con el tiempo, pues supe entender qué significaba ese sueño, ¿no? Ese sueño lo único que me estaba diciéndome que tenía que morir a la vida en la cual yo vivía, una persona normal, con mis trabajos, una familia normal, amigos, amistades. Y eso era el principio de lo que iba a venir después. Pero eso yo lo entendí con el tiempo. A los pocos días tuve algo que me dejó totalmente descolocado, porque por las tardes hacía mucho calor y dormía en una roulotte donde estaba el aire acondicionado, a sabiendas que en este pueblo de Andalucía, hablando de la frontera,
supera las temperaturas más de 40, 45 grados. Y fue un verano terrorífico de calor. Recuerdo cuando dormía en la Rulo en verano con el aire acondicionado, por la tarde, veía un capellán totalmente entre medio de los trigos, a la altura del pecho, que me miraba. Yo abría los ojos y digo, no puede ser. Volvía a cerrar los ojos, a volver a intentar a dormir y de repente volví a ver a ese capellán. Esa situación me estuvo durando varios días hasta que era tan grande la calor que decidí ir a dormir, o decidimos ir a dormir a un cobertizo que está muy pegado a la casa. Solo tienes que cruzar un pequeño jardín. Y esa noche, pues sentí una gran presencia. Es como, dije, es que aquí hay alguien, ¿no? Aquí hay alguien, hay alguien, hay alguien. En ese preciso instante, el aire dejó de moverse. No se movía el aire. No se escuchaba relinchar los caballos. No se escuchaba de vez en cuando el canto de una gallina, el perro que se movía por allí. O sea, se paró el tiempo. Decidí llamar a los que estaban conmigo, a mis familiares, a mis hijos, a mi mujer, y le dije que, por favor, vayámonos de aquí, que hay algo, hay alguien que está ahí, que nos está controlando, nos está vigilando. Cuando íbamos para la casa, no se escuchaba ni el aire, o sea, nada, ni el canto de los grillos, que cada vez estaban gris, gris, no se escuchaba nada. Picamos la puerta y entramos a la casa, totalmente aterrorizados, y cuando cerramos la puerta dije, por favor, vamos al comedor. Estamos en el salón comedor y escuchaba un ruido impresionante. Y decidimos dormir con las luces del patio alrededor encendida, más la luz del comedor. Cosa que no pude dormir, porque no paraba de escuchar ese ruido y el miedo era tan grande que me tuvo preso. Al día siguiente, cuando regresé a Barcelona, al lugar donde yo vivo, mi pueblo, pues ya después de un viaje tan largo de 1100 kilómetros por lo menos, o 1200, decidí ir a dormir a la habitación, solo, y cuando estaba durmiendo, no sé si eran las 2 de la mañana, me desperté. Sentí una gran presencia. Abrí los ojos y frente a mí había una figura amorfa, oscura, que se balanceaba como si fueran los péndulos de un reloj de pared. En ese momento era tan grande el miedo que sentí vibrar mi cuerpo como si tuviera 1 millón de abejas. Y empezó a iluminarse de color de color azul, blanquecino. En ese momento esa entidad o ese ser que había allí decidió marcharse y encendí la luz. Esa noche ya tampoco pude dormir y llamé a mi hermana mayor, que también tiene algo especial. Le conté la situación y decidió por la tarde venir a verme a casa. En ese momento estaba en el parque con mis hijos, estaba también mi mujer, y en ese preciso instante, cuando mi hermana vino, dijo, vamos a tomar un refresco, que hacía mucha calor. Hay que decir que estamos en el mes de agosto, no sé si era el 15, el 16 de agosto o el 17. Esas fueron las fechas. Al llegar a la de casa, que hay un bar, un lugar donde te puedes tomar un refresco, decidí entrar con la bicicleta en la pelota de mi hijo, el mayor, y en ese momento sentí, al introducir la llave en el cerrojo de la cerradura, una gran descarga. Algo había detrás. Sentí como si metes los dedos dentro de un enchufe y te pega una descarga eléctrica. Y bueno, la sorpresa mía es que la llave, una llave gruesa de seguridad, se dobló. O sea, cuando tú das una llave, lo que normalmente si le golpeas se tiene que ver que la doblas, que la has forzado. No, está doblada como si hubieran fabricado así la llave. Entro, tiré la pelota, dejé la bicicleta, me fui para el bar y tal y como yo dije, mirad lo que me ha pasado, ¿no?
fue algo que nos dejó a todos helados. No sabemos qué decir ni qué hacer. Entonces, anoche decidimos ir a dormir a casa de una cuñada. Al llegar a la casa de mi cuñada, al momento de llegar, no lleva ni un minuto, la perra que ella tiene empezó a aullar, a gritar. Le dio como unos espasmos, como si fuera un ataque de epilepsia y dejó de respirar. Se quedó con los ojos blancos, la lengua caída. Bueno, pues todo el mundo gritando, chillando, llevando al veterinario. Y en ese momento yo la agarré en brazos y pedí que cúrate, sánate, recupérate. A los minutos la perra recuperó su vida, empezó a respirar, con la mirada muy descontrolada. No se dejaba acariciar ni por los dueños, solo se dejaba agarrar por mí. Esa noche pues decidimos quedarnos en casa de mi cuñada, para que el día siguiente fuimos a mi casa y ya decidimos ir a un pueblo que se llama Campanario, a la Virgen de Piedra Escrita, a poner una vela y rezar, porque mi madre me dice que es una Virgen milagrosa y además hay un pendiente, un deseo de mi madre que en aquel momento pues no había una buena relación y iba a hacer, pues ella decía en caso de que podíamos, ella que estaba en aquella época enferma, pues llevó una vela a la Virgen y no se pudo cumplir. Esa noche nos quedamos en casa durmiendo, todos en el comedor. Estaba hablando con mi hermana en aquella noche y estaban todos durmiendo y sentimos entre ella y yo una campanita que hacía clink, 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 clink. Y nos miremos y dijo, uy, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado, no? Y al rato, pues bueno, teníamos una vela encendida y la vela se movía con mucha rapidez y aparte sucedieron otros fenómenos paranormales, ¿no? Al día siguiente, pues yo, ella, su marido y su hijo decidimos ir a un campanario que está como 850, 900 kilómetros de distancia del lugar donde yo vivo. Al llegar al pueblo, y veníamos muy cansados del viaje, tengan por cuenta que hacía 2 días que ni dormía. Pusimos a tomar un café, nos pusimos ahí a descansar, y al pedirme mi café para tomármelo, quise levantar la taza de la mesa y había algo, una fuerza que lo aguantaba y no se puede levantar. Bueno, intentamos, de hecho mi hermana me agarró, no podíamos levantarlo y al final se pudo levantar, me tomé mi café. Una vez tomado el café, pues nos dirigimos a lo que es la ermita y en aquel lugar es un campo, pues son montañas, pequeñas montañas y a la bajada de Navaguada sube una pequeña montaña y se ve la ermita. Al llegar justamente a la ermita, no aparcamos el coche, hay unos peldaños y justamente al empezar a subir los peldaños se levantó un aire huracanado, que el aire hacía que se movía, los árboles, que eran eucaliptos y encinas, se movían con mucha fuerza, ¿no? A sauces llorones. Y la gente que estaba allí salió corriendo asustada a mitad de los coches, pero cuando yo me fijaba, miraba hacia atrás, donde estaban los coches estacionados, donde estaban todos los campos que estaban, el trigo cortado a media altura, no se movía una gota de aire. Justamente al llegar dentro de la ermita, pedí por mi madre, caí de rodillas, se paró el aire, dejó el aire, entró un pájaro, dio una vuelta delante de la Virgen, se puso delante de una fila en la banqueta o de un banco, me miró y alzó el vuelo. Al día siguiente, pues, bueno, de hecho, las personas que trabajan de allí, en aquel lugar, nos confesó que ellos nunca habían tenido una experiencia de esa magnitud, jamás. Algo que era inusual, o sea, nunca había sucedido. Bueno, le contemos el caso y fuimos a dormir a un hotel. Y al día siguiente, pues fuimos, le llevamos unas flores y regresamos a Barcelona. Y eso sería el principio de muchas más situaciones que vendrían después.
Quería ir comentando capítulo a capítulo hasta que pude descubrir el por qué llegué a un momento de dedicarme al mundo de la sanación. Como otras pruebas que me fueron dadas en este camino, en este largo periodo de mi vida, y de decir que si muchos de vosotros os sentís como en esa situación, no tengáis miedo, porque miedo no hace libre. Todos venimos a hacer una misión en la vida, pero sí que el miedo o lo que hay alrededor para que tú no puedas desarrollar esa conciencia que tienes, ese compromiso que adoptas ante venir a este mundo, pues lamentablemente pues quedas excluido de esa situación de que se te ha sido brindada, ¿no? Así que voy en los próximos días a hacer un segundo vídeo explicando la llamada, explicando todo el trayecto, todas las sanaciones, los viajes. Encontrarme con situaciones muy difíciles, muy complicadas, pero la verdad estoy orgulloso de este camino. Así que ese es el primer vídeo de despertar de la conciencia y espero que sigáis viendo los siguientes vídeos. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis muchas bendiciones.